Claudia Sheinbaum fue designada candidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México. En este momento lo único que les puedo decir es que ya se va a notificar formalmente por parte de Morena. México, Estados Unidos y Canadá firman un acuerdo de confidencialidad en la renegociación del Telecán. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dice que hay voluntad de los tres países para modernizar el acuerdo. Es una negociación en la que habremos de participar con claridad, con contundencia. El director del IMSS, Miquel Arriola, reiteró que en lo que va de la administración se alcanzó una tasa de crecimiento de 4.5% en el empleo. El senador Emilio Gamboa dice que el candidato presidencial del PRI puede estar entre 4 secretarios. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dice que por el momento está dedicado al tema educativo. Para los temas que usted menciona, los temas electorales, ya habrá tiempo. Todavía no estamos en esos tiempos, estamos todavía en un momento que es crucial. El Instituto Nacional Electoral solicitará un presupuesto de más de 18,000 millones de pesos para el 2018. Hay alerta en Estados Unidos por la proximidad del huracán Harvey en categoría 2. La Casa Blanca vuelve a advertir que Donald Trump pararía el gobierno si no consigue los fondos para el muro fronterizo. Preparan obra en español en Estados Unidos sobre Frida Kahlo y Diego Rivera. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 15 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Nos llegó el viernes, saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda y hoy especialmente más. Así es, entiendo tu gusto, tu felicidad y tu satisfacción. Así es, Pati, es un placer saludarte esta mañana de viernes, cerrando semana. Viernes 25 de agosto del 2017, son las 6:32 y estamos listos para llevarles toda la información. Antes, saludo con mucho gusto a Grisela Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, dice que el candidato priista a la presidencia de la República puede estar ya entre 4 secretarios de Estado. Lo que sí les puedo decir es que tenemos muy buenos gallos para ganar la presidencia de la República en el 2018. Ustedes díganme y yo les digo sí o no. Y creo que no van a decir que salió de mi boca, sino de la boca de ustedes, que saben perfectamente quiénes son. Sí está. Sí está. ¿Está? Él ha dicho que no quiere jugar la presidencia, lo ha manifestado personalmente él. ¿Está? ¿Está haciendo su esfuerzo? Bueno, pues así las cosas en el Partido Revolución Institucional. Al asistir a la reunión plenaria del Partido Verde, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, destacó que siempre entusiasma que hay un reconocimiento al trabajo, pero por el momento se encuentra dedicado al tema educativo. Por ello, dijo, pensar en asuntos electorales tendrá que venir después. El privilegio de poder estar encabezando una de las transformaciones más grandes y con todo mi compromiso con el presidente para terminar de llevar a buen puerto la reforma y el nuevo modelo educativo y con México. Para los temas que usted menciona, los temas electorales, ya habrá tiempo. Todavía no estamos en esos tiempos. Estamos todavía en un momento que es crucial poder consolidar la reforma educativa, poder consolidar el modelo educativo. Vamos a arrancar en las próximas semanas de este ciclo escolar con todos los programas piloto del nuevo modelo, en fin, todo lo que ustedes ya conocen, y eso es para mí ahorita mi prioridad. Son los tiempos de seguir en el tema educativo, ya vendrán otros momentos, pero ahorita no nos distraemos y yo estoy plenamente concentrado en mi tarea educativa. Morena dio a conocer que la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, será la coordinadora de organización territorial de la Ciudad de México, que después la coloca como futura candidata a la jefatura de gobierno para las elecciones del 2018.
Esto lo dio a conocer la delegada en su cuenta de Facebook, en donde escribió: asumo con orgullo, responsabilidad y agradecimiento, no vamos a defraudar. A su salida del Hotel Benidorm, donde se anunciaron los resultados de las encuestas, Sheinbaum dijo: vamos adelante, todos unidos en Morena. En este momento lo único que les puedo decir es que ya se va a notificar formalmente por parte de Morena y que nos vamos a mantener unidos todos y todas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de 556 casillas de la elección a gobernador en el Estado de México, correspondientes a los 32 de los 45 distritos electorales. Esto al considerar que se acreditaron las causales que exige la ley para realizar un nuevo escrutinio y cómputo. De las más de 16,000 casillas impugnadas por Morena, PAN y el Partido del Trabajo informó que no se encontraron irregularidades. Los paquetes serán trasladados a la Sala Regional de Toluca el día de mañana. El recuento se hará a partir de las 9 de la mañana del domingo y será vigilado por la magistrada presidenta y 2 magistrados de la Sala de Toluca. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a quien expresó su voluntad de respaldar las acciones que emprenda frente al gobierno de Coahuila para elevar el nivel de bienestar de los ciudadanos. Le reiteró su compromiso y disposición de fortalecer e impulsar el trabajo conjunto entre el gobierno federal y la administración de Riquelme. El gobernador electo de Coahuila expresó su voluntad de trabajar de manera coordinada. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguró que el último año de esta administración no será de inacción, sino de consolidación. Esto lo dijo luego de participar en la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes. El último año sea para la inacción, todo lo contrario, es para seguir adelante, para consolidar lo que se ha venido haciendo y por supuesto hacer nuevas políticas públicas que incidan en favor del desarrollo de nuestro país. Y está cercano el 5º informe de gobierno al respecto. Osorio Chong dijo que es un buen momento para reflexionar sobre lo alcanzado. No solamente a partir de las reformas estructurales, sino las consecuencias que han tenido estas reformas, cómo ha impactado en la vida de los habitantes de todo México, cómo ha impactado en las comunidades, en los municipios y qué es lo que viene. El Instituto Nacional Electoral va a solicitar más de 18,000 millones de pesos como presupuesto para el 2018. Fue anunciado el anteproyecto de presupuesto que el INE planea presentar ante la Cámara de Diputados para realizar su ejercicio electoral del 2018. El presupuesto solicitado será del 0.35% del presupuesto de egresos federales, una cifra que se estima en más de 18,000 millones de pesos. Proponemos solicitar un presupuesto de operación que sea equivalente al 0.35% de lo que estimamos será el presupuesto de egresos de la Federación en 2018. La cifra agregada que solicitaremos asciende a 18,226 millones de pesos. El porcentaje que solicita el INE para su presupuesto es el mismo que solicitó el entonces IFE durante las pasadas 3 elecciones presidenciales, del 2000, del 2006 y 2012. Para este 2018 se espera una gran actividad electoral. Se va a votar para definir la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, 8 gubernaturas, la jefatura del gobierno de la capital del país, diputados locales de mayoría relativa y representación proporcional, para dar un total de 3,416 cargos de elección popular. Para ello va a instalar a lo largo y ancho del territorio nacional 156,000 casillas, de las cuales 149,000 serán casillas únicas. Pero además de este presupuesto, también se destinarán 6,788 millones de pesos para financiar a los partidos políticos, lo que se traduce en una suma total de más de 25,000 millones de pesos. Y el mensaje principal que queremos mandar a la ciudadanía es que estamos en este presupuesto procurando que el INE en términos relativos no cueste más, ¿sí?, de lo que costó en promedio en las últimas elecciones, en las últimas elecciones presidenciales. De acuerdo con los consejeros del INE, la única prioridad del instituto es servir a la ciudadanía organizando elecciones libres, equitativas y confiables. Para México al Día, Rodrigo Muñoz.
Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar fuga de información sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El convenio, publicado por el representante de Comercio de Estados Unidos, fue firmado el mes pasado por los negociadores principales de los tres países y en él se prohíbe que se envíen o distribuyan detalles de las propuestas de las otras naciones emanadas de las rondas de negociación. Solo podrán compartirse con funcionarios de gobierno o agentes externos implicados en el proceso de modernización del Telecán. El acuerdo tendría una vigencia de 4 años después de que concluyan las rondas de negociación. La Secretaría de Economía aseguró que el acuerdo de confidencialidad que firmaron los gobiernos de los tres países no compromete las prioridades de México. Precisó que estos acuerdos de confidencialidad son una práctica regular en los procesos de negociación comercial. Dice que estos acuerdos sirven para establecer lineamientos comunes en el manejo e intercambio de información y sobre todo abonan a la confianza entre los países participantes. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha manifestado la voluntad de los tres países de modernizarlo y también se ha planteado con claridad los objetivos que busca cada nación. El objetivo al final del día de México es que este proceso de modernización redunde en beneficio de mayores oportunidades, de una integración bien sustentada y armónica. Es una negociación en la que habremos de participar con claridad, con contundencia, encabezados por un equipo negociador extraordinario, de gente muy conocedora, liderados por el secretario Guajardo. Agustín Cárcens, gobernador del Banco de México, consideró que es una falacia señalar a los tratados comerciales como el origen de todos los males en naciones desarrolladas. Ante esto, las expresiones de Trump sobre las afectaciones que ha tenido en su país el Telecán, esto fue lo que dijo. Quizá en algunas instancias la salida fácil es echarle la culpa a otro país. No dudo que hay ciertos aspectos entre las naciones que se pueden mejorar. Sin duda el TLC en México se puede modernizar y sí podría ser un win-win, pero que todos los males que aquejan a países industrializados se lo podamos achacar al comercio internacional, pues es una gran falacia. Esto lo dijo Cárcens como parte de la conferencia que dictó en el segundo Congreso Internacionalista de México celebrado en el ITAM. Y al participar en la sesión plenaria del Partido Verde en el Senado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la inflación alcanzará la meta establecida por el Banco de México. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que la presente administración será la primera en estar dentro de los parámetros inflacionarios del Banco de México. La inflación promedio de esta administración va a ser por abajo de 4, por primera vez en nuestra historia moderna. Y por primera vez en nuestra historia moderna y en la historia de la autonomía del banco, el promedio de la inflación de la administración se va a ubicar dentro de los rangos, dentro de la banda objetiva del Banco de México. Eso quiere decir que la política fiscal y la política monetaria nos están dando un buen retorno, un buen dividendo en materia de estabilidad y de confianza. Al acudir a la reunión plenaria de los senadores del Partido Verde, señaló que se continuará impulsando el crecimiento económico del país con la implementación de las reformas estructurales. Tenemos el reto de seguir impulsando el crecimiento económico y debemos de poderlo hacer si continuamos con la implementación de las reformas estructurales. Tenemos que seguir mandando señales de responsabilidad fiscal y por lo tanto tenemos la oportunidad de seguir una ruta de política fiscal y monetaria responsable y coherente. Aseguró que el paquete económico 2018 que entregará a la Cámara de Diputados tendrá una trayectoria de deuda PIB decreciente y con un superávit primario. Estamos en el proceso, efectivamente, de construir el paquete económico y hay dos elementos que habrán de darle anclaje. El presidente comprometió un marco de certidumbre tributaria y una trayectoria de consolidación fiscal, una trayectoria que habrá de llevarnos a que hacia el final de la administración los requerimientos financieros del sector público se ubicaran de forma tal que tuviésemos un superávit primario. Por último, estimó que para el próximo año el precio del barril del petróleo se ubique en $46. Con información de Gilberto Rodríguez Monroy, México al Día.
este encuentro, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que la actualización de la alerta de viajes a México que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos debe servir como un llamado de atención para revisar las cosas que se están haciendo. En el tema de seguridad todos tenemos un papel que jugar. Sin duda es un tema sobre todo primero responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales, pero también sostenemos que es un tema donde la sociedad se tiene y nos tenemos que involucrar más para que juntos, mejor coordinados, logremos consolidar la seguridad de nuestro país. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, reiteró que en lo que va de la presente administración se alcanzó una tasa de crecimiento de 4.5% en el empleo. Esta tasa más que duplica el crecimiento de la economía, el crecimiento del PIB, y lo que se tiene como un efecto directo y central a las finanzas del instituto es que antes de esta generación histórica de empleo, el instituto en el 2012 recaudaba 191,000 millones de pesos. En 2016 recaudó 262,000 millones de pesos. Agregó que el pago de pensiones está garantizado por los ingresos que genera el crecimiento del empleo, que llega casi a 2.9 millones de puestos de trabajo en 4 años y 8 meses de administración. Pues el IMSS obtuvo ingresos por 262,000 millones de pesos y la reducción de la informalidad pasó de 61 a 56.1%. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de México para revisar el avance en diferentes obras públicas, así como la seguridad en el transporte de carga y en las vías carreteras del país. Dijo que el Programa Nacional de Infraestructura es uno de los más ambiciosos y que con más de 80% de avance ya se han generado 900,000 empleos en ese sector. El Programa Nacional de Infraestructura comprende una inversión sin precedente de 1.44 billones de pesos que permiten la construcción de relevantes obras de infraestructura largamente anheladas en todas las entidades del país. Por todo ello, México se transforma, se está transformando aceleradamente en muchos terrenos estratégicos para competir en el mundo globalizado y aprovechar al máximo sus ventajas competitivas. Ruiz Esparza destacó que gracias a las reformas que se han implementado por parte del presidente Peña Nieto ha sido posible la transformación positiva del comercio de México. Estamos pasando de ser un país con potencial petrolero a uno productor y exportador de manufactura de alta tecnología, con estabilidad económica y la mayor generación de empleos que se haya tenido en administración alguna. Luego de que el presidente Donald Trump amenazara con cerrar el gobierno federal si el Congreso no le aprueba los recursos para la construcción del muro fronterizo con México, Sarah Huckabee, portavoz de la Casa Blanca, salió en defensa del mandatario. Huckabee Sanders leyó un comunicado del mandatario y del líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, en el que ambos se comprometen a trabajar en el tema como el muro, el alivio fiscal y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El presidente Donald Trump dijo o señaló a los líderes del Partido Republicano en el Congreso como los responsables del desastre al aprobar el aumento del techo de deuda. Dijo que aconsejó al presidente de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, a Paul Ryan de la Cámara de Representantes para introducir el aumento del techo de deuda en la ley para reformar el Departamento de Asuntos de los Veteranos, pero los líderes republicanos se opusieron. Trump aseguró que el problema será llegar a un acuerdo con los demócratas y dijo que todo se hubiera evitado si los legisladores republicanos hubieran seguido sus consejos. En Carolina del Sur, en los Estados Unidos, se registró un tiroteo y la toma de rehenes en un restaurante de la ciudad de Charleston. La policía local llegó al lugar para negociar con el agresor y controlar la situación. El saldo de estos hechos fue de una persona muerta, mientras que el agresor resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital. De acuerdo con el alcalde John Tecklenburg, se trató del caso de un empleado descontento.
Harry tiene en alerta a Estados Unidos. Hace unas horas el Centro Nacional de Huracanes elevó el huracán a categoría 2 e informó que el meteoro podría tocar tierra la noche de hoy en Texas con vientos de 200 kilómetros por hora. Según la previsión del Centro Nacional de Huracanes, Harvey se va a fortalecer al tocar Texas y podría llegar a superar la categoría 3. Ante esto, compañías energéticas como Royal Dutch Shell y ExxonMobil desalojaron a su personal de las plataformas de petróleo y gas en el Golfo de México. Las autoridades de Texas emitieron alertas de huracán en las costas del estado. En Brasil, por lo menos 41 personas murieron luego de registrarse 2 naufragios en menos de 48 horas. Ayer le informamos del primero que ocurrió en Pará, donde una embarcación con 48 personas a bordo terminó en el fondo del río Xingu. El segundo tuvo lugar en Bahía. Ahí un barco con 133 personas se hundió mientras realizaba el trayecto entre la isla de Itaparica y El Salvador. En Suiza comenzó la búsqueda de 8 personas desaparecidas tras un alud de tierra y lodo que afectó el valle Bondasca. Por lo menos un centenar de personas pudo salir de sus hogares antes de que fueran sepultadas por la avalancha. En Venezuela, las señales de televisión colombianas Caracol Televisión y RCN fueron eliminadas de la programación de las compañías televisivas de paga. De acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del país bolivariano, ambas cadenas incumplieron con los reglamentos porque emitían programación que incita el odio y la violencia. Caracol Televisión y RCN se han caracterizado por transmitir informativos críticos en contra del presidente Nicolás Maduro. Anteriormente, el mandatario venezolano ha ordenado la salida del aire de 6 señales extranjeras. También en Venezuela, la Carta Magna que redacte la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución, será sometida a referendo para su aprobación. De acuerdo con un artículo de los 545 diputados que componen el órgano que rige al país, la Asamblea Nacional Constituyente va a aprobar la nueva Constitución siempre y cuando se realice un referendo en el país. Al respecto, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que será a partir de la próxima semana cuando los diputados comiencen a redactar la nueva Constitución. Así que yo quiero informar al país que a partir de la semana que viene, nosotros los constituyentes, hombres y mujeres de bien, virtuosos, estaremos redactando los capítulos de la nueva Constitución para los objetivos programáticos a los cuales fuimos convocados. En Nueva Zelanda, un mexicano fue condenado por un tribunal de justicia a más de 19 años de cárcel en el mayor caso de narcotráfico de cocaína en ese país. Se trata de Agustín Suárez Juárez, de 46 años, quien fue detenido en julio de 2016 cuando intentaba salir de la nación en un vuelo hacia Los Ángeles, Estados Unidos, con más de 300 kilos de cocaína. Junto a Suárez también viajaba el estadounidense Ronaldo W. Koch, de 58 años, quien también fue condenado, pero a más de 17 años de prisión. Con la presencia de representantes de 24 países y líderes de Latinoamérica, se inauguró en Hidalgo la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes. Los municipios son piezas fundamentales para el desarrollo de las naciones. Por ello, en Pachuca, Hidalgo, se inauguró la 11ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes. Y a pesar de las dificultades para el desarrollo de una autonomía plena, los gobiernos locales han puesto en marcha experiencias innovadoras y exitosas, inclusive nuevos paradigmas de desarrollo local que han servido para dar un salto cualitativo en la calidad de vida. Este encuentro reunió a líderes de 24 países para hablar de los retos que enfrentan las ciudades en Latinoamérica. El objetivo es crear espacios de intercambio para renovar el modelo municipal de nuestro hemisferio, así como fortalecer sus capacidades institucionales, políticas y hacendarias. Mi petición a todos ustedes es que nos involucremos con FLACDE y con muchas de las organizaciones acá. Hemos participado en el Foro de Gobiernos Locales. Yo creo que requiere dinamizarlo, fortalecerlo y pensar en el Foro de Gobiernos Locales como una alianza para el desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030. Creo que es una gran oportunidad, creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. También se busca generar políticas públicas para erradicar la desigualdad y promover la equidad de género.
entre otros aspectos que benefician a la sociedad. En la inauguración de este magno evento, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que uno de los grandes retos para los países de Latinoamérica es el de consolidar a la democracia como fuente de soluciones. Se trata de pasar de la democracia puramente electoral a la democracia de resultados, de crear un círculo virtuoso entre sociedad y gobierno, siempre a través de la participación, empoderando a la ciudadanía e involucrándola en la toma de decisiones para lograr juntos espacios más justos, más prósperos y más solidarios. En la 11ª Cumbre Hemisférica participan alcaldes y autoridades locales de más de 16,000 municipios de la región. Las actividades concluyen este viernes y contemplan foros y encuentros culturales. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Siguen las actividades en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario que se realiza en la UNAM. La Universidad de Salamanca, en España, es una de las protagonistas. En la UNAM continúan los trabajos de la Feria Internacional del Libro Universitario, con la participación de varias instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Salamanca, España. La USAL vino a México con las maletas llenas de libros para beneplácito de los lectores mexicanos. Venir a la Filuni es un reto y entonces hemos escogido dos grandes colecciones que son señeras. Nuestro fondo se compone de más de 1.200 títulos vivos. Y aquí hemos traído en total como unos 3.000 libros, que puede ser un 15, un 10 o un 15% del fondo de la colección. Uno de los libros exhibidos en el stand de la Universidad de Salamanca es un trabajo conjunto del mexicano Jesús Galindo y el astrofísico español Fernando Atrio. Un documento astronómico, de un libro astronómico, que tenía tablas de la posición del Sol durante 4 años. Eso suena muy parecido a lo que ahora se utiliza para seguir el Sol. También tiene posiciones de estrellas escritos en latín, muy bonito. Tiene una especie de cuestionario que muestra las habilidades que tenían que tener los navíos. Muestra de la colaboración y hermandad entre ambas instituciones, este año se presenta un facsímil sobre las cartas de navegación que perteneció al primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, un aficionado a la astronomía con intereses científicos. Los facsímiles son intentar reproducir lo más fielmente y de una manera que el precio sea razonable para que la gente lo pueda comprar. La Filuni reúne lo mejor de las publicaciones universitarias de Iberoamérica, como es el caso de la UNAM y la USAL, que tienen fuertes vínculos históricos. El documento representaba algo así como el primer testimonio documental de la práctica astronómica en la Nueva España y en México. Es el arranque, yo no diría, o me puedo equivocar, probablemente de la ciencia occidental en México. Esa es la importancia que tenía el documento. El encuentro multicultural de la Filuni, que se presenta en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, continúa hasta el próximo 27 de agosto. Con información de Rosalba Aguirre, México al Día. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Esto es México al Día. El senador Emilio Gamboa Patrón dijo que el candidato presidencial del PRI puede estar entre los secretarios Smith, Narro, Chong y Aurelio Nuño. Para los temas que usted menciona, los temas electorales, ya habrá tiempo. Todavía no estamos en esos tiempos, estamos todavía en un momento que es crucial. Al respecto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dijo que siempre es un gusto ser tomado en cuenta, pero por el momento se encuentra concentrado en el tema educativo. Morena elige a Claudia Sheinbaum como candidata para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a quien le expresó su total apoyo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en el último año de esta administración no será de inacción, sino de consolidación.
En noticias internacionales, la Carta Magna que redacte la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela será sometida a referendo para su aprobación. Más adelante, Suiza y México firmaron acuerdos de cooperación en materia de retorno y protección de bienes culturales. Y en los deportes, México llega a la final del Mundial de Béisbol Juvenil al vencer a Canadá. Mañana enfrentan a Japón. ProMéxico cumple 10 años precisamente promoviendo los negocios del país. A 10 años de su creación, ProMéxico, fideicomiso sectorizado de la Secretaría de Economía, ha cumplido con los compromisos de promover los negocios del país a nivel internacional, impulsar a las empresas mexicanas en otros mercados y definir estrategias para la atracción de inversiones que han logrado elevar la competitividad de México en distintas regiones del mundo. ProMéxico, como sabes, tiene tres grandes áreas, básicamente, que se dedica a la atracción de inversión extranjera directa al país, a la promoción de las exportaciones y a la internacionalización de empresas mexicanas. Esta última es un área o una oportunidad que descubrimos ya más recientemente que las anteriores, a partir del 2013, y que tiene que ver con el crecimiento de ciertas empresas mexicanas. A lo largo de una década, ProMéxico ha logrado atraer más de 1,126 proyectos de inversión extranjera directa, que representan inversiones por alrededor de 144,000 millones de dólares, con un promedio superior a los 34,000 millones de dólares anuales y la creación de 411,000 puestos de trabajo. Para promover a las empresas mexicanas en el exterior, ProMéxico cuenta con 48 oficinas alrededor del mundo y 30 delegaciones en todo el país. En los últimos 10 años, se han generado exportaciones por 17,500 millones de dólares, mientras que son 190 empresas mexicanas que ya tienen, gracias a la labor de ProMéxico, un lugar en otros mercados. Una de ellas es Grupo Sanfer, empresa dedicada al ramo farmacéutico. La gran plataforma de ProMéxico nos permitió tener un acercamiento de tal magnitud que enfocamos nuestra estrategia de manera muy específica en cada país. Todo esto fue muy fácil con ProMéxico. El acercamiento con ProMéxico fue tan importante que nosotros sentimos que alguien nos llevaba de la mano. Ese acercamiento nos permitió ser mucho más eficientes en cuanto al manejo de nuestros recursos. Durante el cierre de esta primera década, ProMéxico ha enfocado sus baterías a diversificar mercados y a buscar relaciones de largo plazo en países de Europa, Asia y Medio Oriente, y algunas empresas ya miran hacia ese horizonte. Ya estamos en pláticas, ya estamos trabajando, ya empezamos la investigación y yo estoy seguro que dentro de muy poco tiempo pudiéramos tener otra entrevista donde yo pueda decirles: hemos concretado nuestros planes de tener presencia en Europa y en el área Asia-Pacífico. Y seguramente que ProMéxico será y seguirá siendo para nosotros, como para todos los mexicanos, un gran aliado. Ante el inminente inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico, hay confianza y optimismo de lograr una negociación favorable para nuestro país. Entonces yo estaría de alguna manera optimista, ¿no?, o positivo, de que el equipo negociador pues, es el mejor que pudiéramos tener y que por lo tanto vamos a lograr una buena negociación con Estados Unidos. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. Vamos a las breves del país. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México busca a 6 personas por el asalto a mano armada en el Cine Tonalá de la colonia Roma, ocurrido la noche del 22 de agosto. Tras la revisión de las cámaras de vigilancia, se reveló que el asalto participaron 6 sujetos posiblemente vinculados a otros robos similares en la zona. Uno de los asaltantes fue detenido horas después del incidente, en posesión de los objetos robados. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal detuvieron en Quintana Roo a Ignacio N., presunto coordinador del trasiego de drogas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hacia Estados Unidos y Europa. El detenido es requerido por la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por asociación delictuosa. Elementos de la Policía de Investigación capturaron a otro de los presuntos colaboradores de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, líder del cártel de Tláhuac. El sujeto de 22 años de edad contaba con una orden de aprehensión girada por un juez en el año 2016 por el delito de homicidio. El detenido fue ingresado al reclusorio Oriente. El padre Juan Manuel Riojas, mejor conocido como el Padre Meño,
Fue vinculado a proceso por el delito de violación calificada con abuso de autoridad y agravio a un menor de edad. El padremeño continuará internado en el penal de Piedras Negras, donde se encuentra desde el pasado 18 de agosto, cuando se dio su detención. Es viernes de En Corto, en punto de las 8 de la noche. Lo invito a que vea usted la conversación que tuvo mi compañero Pepe Ureña con el pianista Alejandro Mercado. Aquí un adelanto de esta conversación. Recuerdo que la primera partitura que toqué fue Claro de Luna de Beethoven. Esa música, bueno, al ser universal, pues ya la había escuchado. Yo tenía 12 años en ese entonces. Y comencé a sacarla y no me pudieron alejar del piano hasta que terminé de sacar esa pieza. Creo que me quedé como 5 o 6 horas esa tarde. Obtuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Estudié 4 años en Berklee College of Music. Ahí profundicé mi conocimiento del jazz, que es, pues, tiene su propio lenguaje, su propia teoría. Es un mundo diferente de la interpretación de la música clásica. Entonces me metí de lleno a ese mundo y después de esos 4 años pude graduarme con honores de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, y ahí comenzó ya la trayectoria profesional en el mundo del jazz. Cada uno de mis discos lo considero como un capítulo de una misma historia. Eso es una evolución composicional que estoy sufriendo como artista y que trato de plasmar cada año en discos. En 5 años, de 2012 a 2017, bueno, son 4 discos y tengo la intención de seguirlo haciendo, por supuesto. Creo que es el común denominador en toda mi trayectoria, desde los 12 años hasta ahora. Ya son 30 años de tocar el piano, pero el piano y la música son 2 universos infinitos, es decir, no alcanza la vida para poder expresarse y conocer a fondo las posibilidades de expresión de este instrumento, que es prácticamente como una orquesta y que tiene tanta dinámica, tantos matices. Y bueno, la música es una de las pocas formas de arte, o se podría decir la única, que puede expresar la infinita gama de sentimientos que experimenta el ser humano. Hace unos días el presidente Donald Trump dio una conferencia de prensa donde informó que iba a cambiar su estrategia ante el conflicto que se vive en Afganistán. Para analizar este tema, para analizar este discurso, está en el estudio David Hernández López. Él es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Un placer tenerte a hablar de un tema complicado, importante, dentro de las relaciones internacionales y la geopolítica. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Sí. Al contrario, bueno, pues dinos, ¿qué te pareció este discurso, esta nueva táctica de guerra? Sí, primero quisiera un poco contextualizar la situación que existe en Afganistán. Primero hay que recordar que es la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Tiene ya 16 años, alrededor de 16 años desde que la guerra inició, y desde la campaña de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, él ya tenía en el discurso esta guerra, la tenía bien focalizada, porque definitivamente los estadounidenses tienen pues un problema con esto, ¿no? Es una guerra que ha causado muchos conflictos, es una guerra que les ha costado mucho dinero y por lo tanto está en el foco de la opinión pública estadounidense. Sí, Donald Trump cambió la táctica que justamente tenía durante la campaña. Sí. Debemos decir
que él había dicho que quería retirar todas las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Él decía que definitivamente era una guerra que tenía que terminar, y una de las pruebas de ello era que, bueno, hace un par de meses lanzó una bomba. Era la llamada bomba madre de todas las bombas. Esta pues tenía la intención de acabar con el problema de Tajo, no involucrar más soldados estadounidenses y acabar con el problema muchísimo más de fondo. Lo que nos trae aquí es que este nuevo discurso lo cambia y decide mandar más tropas a territorio afgano. Es interesante porque actualmente existen alrededor de 8,000 y él quiere aumentar a 4,000 más. Es un número pues importante, sustancial, claro. pensando en esta guerra, ¿no? David, pero explícanos, ¿por qué Afganistán? ¿Por qué 16 años de intervención por parte de los Estados Unidos? ¿Por qué la entonces Unión Soviética también tuvo una incursión en Afganistán? ¿Qué representa Afganistán en el mundo? Bueno, definitivamente esto viene de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Aquí es donde inicia la intervención estadounidense, ¿no? Afganistán actualmente es una bomba, prácticamente. Existen alrededor de, bueno, existen varios grupos terroristas, pero los más importantes definitivamente es los talibanes y ahora el Estado Islámico. Es un problema muy complicado porque el territorio afgano, el propio gobierno afgano, que es el que controla, que apoya, el gobierno de Estados Unidos, tiene control aproximadamente del 50% del territorio. Esto quiere decir que el otro 50% lo controlan grupos terroristas. Esto para Estados Unidos definitivamente es un problema porque es un campo de refugio para el terrorismo que amenaza sus intereses, su seguridad nacional. Claro. Entonces, hay que mencionar aquí, el propio gobierno afgano ha sido quien ha apoyado o ha pedido ayuda a Estados Unidos para que intervenga. Esto es súper interesante. ¿Tiene petróleo? ¿Tiene riquezas naturales? ¿Qué tiene Afganistán, además de ser un semillero de grupos radicales? Creo que este es parte del discurso mediático, el pensar que los recursos naturales siempre serán el móvil de Estados Unidos. Creo aquí que el fin próximo para Estados Unidos es su seguridad nacional. Verdaderamente los grupos terroristas que se encuentran ahí han amenazado directamente a Estados Unidos. Hay algo muy importante justamente en estas declaraciones de Donald Trump. Ha dicho que él estaría dispuesto a sentarse con los talibanes a negociar, lo que definitivamente muestra que el gobierno afgano está siendo se deja a un lado el propio gobierno y hay que negociar con los rebeldes, ¿no? Que también así son considerados. Para Estados Unidos son terroristas, para otros son rebeldes que se rebelan, si me dejan decirlo, que se rebelan contra el gobierno. Claro. Entonces es muy interesante esto. Para estudiar esta nueva estrategia de guerra de Donald Trump, valdría compararlo un poco con la de Barack Obama. Te preguntaría, ¿son opuestamente distintas? Porque también esto podría darnos un poco de luz a lo que pueden ser otras incursiones militares en otras partes del mundo. Sí, claro, hay que recordar que Barack Obama lo que hizo hasta el último periodo de su administración fue reducir de manera significativa las tropas en territorio afgano. Lo que debo decir es que definitivamente Barack Obama había pensado que esta guerra no se iba a ganar. No se iba a ganar con tropas, era una forma de decir la perdimos. Okay. Y lo que estaban intentando simplemente era hacer una retirada mucho más pacífica y no de tajo de las tropas estadounidenses de territorio afgano. David, pero también hay un cuestionamiento. 16 años de intervención, estás hablando de la intervención del país más poderoso, con armas, económicamente, como los Estados Unidos, ¿y no pueden con los rebeldes? Sí, no, justamente ese era el discurso de Barack Obama. Perdón, te cambio la pregunta. ¿Qué tan poderosos son esos grupos rebeldes?
Bueno, una de las cosas es que el financiamiento que obtienen del tráfico de drogas, Afganistán es uno de los principales países exportadores de drogas y de aquí es de donde obtienen financiamiento los grupos rebeldes. Si ellos controlan el 50% del territorio, evidentemente tienen control del comercio y control de la producción y es de donde obtienen financiamiento. Es diferente, por ejemplo, como Estado Islámico en Irak o Siria, que tienen pues financiamiento limitado, se podría decir, a un grupo terrorista que tiene todo el territorio para ellos. Y para ello también habrá que analizar lo que es la zona, Medio Oriente, los países árabes. Se habló hace poco de que Qatar incluso apoyaba a grupos terroristas, a células, ciertos vínculos, incluso con estos talibanes. Desde tu perspectiva, tus estudios, ¿cómo lo has venido leyendo? Bueno, definitivamente la zona es muy conflictiva, son diferentes focos de tensión. Afganistán, volvemos a lo mismo, creo que es uno de los principales focos de atención para Estados Unidos. Desde la campaña lo dijo, esta es una guerra que nos ha dado poco, por así decirlo, y no hay como verdaderamente interés de seguirla manteniendo. Lo que pretenden es terminarla, son 16 años. ¿Rusia tiene un papel o juega un papel importante en Afganistán? Creo que Rusia se va a enfocar en Siria. Definitivamente Siria le importa muchísimo más que ahora Afganistán. Afganistán, pues ahora es territorio estadounidense, por así decirlo, o es interés estadounidense y no creo que Rusia esté buscando otro foco de enfrentamiento con Estados Unidos. Desde tu óptica, ¿es más peligroso ahorita la península coreana con el conflicto que pues, se ha venido dando en Norcorea o Medio Oriente? Bueno, es una pregunta complicada. Creo que el problema con la península norcoreana es que existe tensión continua y hay pues la incertidumbre, el elemento incertidumbre pues mantiene como Estados Unidos pues mantiene su atención. En Afganistán definitivamente tienen mayor control, si se podría decir, sí. o tienen pues tienen mayor control. Sí, hablamos de un régimen dictatorial del Corea, o sea, son dos cosas distintas de estudio, pero hablaba dentro de la conflictividad del mundo, ¿cuál de los dos podría estar más concentrado, ¿no? más en punto rojo, por decirlo? Y acá estamos hablando, por supuesto, de terrorismo. Sí, claro. Sí, así es. Creo que Afganistán, el problema con los grupos terroristas en Medio Oriente es que pueden atacar en cualquier momento y pueden atacar con estos llamados lobos solitarios. Claro. Entonces, pues sí, la cosa acá en la península de Corea es que el propio gobierno pues es el que podría atacar. Y hay que estar al pendiente de las acciones que pueda emprender Trump, porque Trump primero dice una cosa, luego dice otra, en fin. El que sea una persona, un mandatario impredecible, también provoca cierta tensión, ¿no?, en esa parte del mundo. Sí, claro. Esto, creo que hay una pequeña muestra de sensatez en las medidas que ha tomado en Afganistán. Definitivamente hay un plan, se está elaborando un plan a largo plazo en este país. Algo que comentaste todavía hace unos momentos es algo interesante. Antes se veía a los talibanes como un grupo negativo, como un grupo de conflicto, de choque contra Occidente, y ahora lo decías, ¿no? Incluso se está pensando en la posible negociación del gobierno de Donald Trump con ellos. Pero también antes se le vinculaba, al menos en el ideario, a los talibanes con el terrorismo. ¿Qué tanta relación hay o ha habido entre talibanes y terroristas? Ok, es complicado. Por ejemplo, con el ISIS o con Al-Qaeda o con otro grupo terrorista. Ok, en territorio afgano convive el Estado Islámico y convive los talibanes. De hecho, ese es uno de los problemas. En Afganistán hay múltiples grupos terroristas con intereses diferentes, con intereses comunes, lo cual significa que sí, hay una relación entre estos grupos terroristas. Pero es interesante ¿cuál podría ser la diferencia de este tipo de grupos? Por ejemplo, aunque ambos tienen el interés de establecer un califato, y esto también es un tema importante. Claro. Si los talibanes toman el control total de las ciudades más importantes, que no lo han hecho solo porque Estados Unidos se encuentra ahí. Claro. Si Estados Unidos no se encontrara ahí, es muy probable que el propio gobierno afgano no tuviera la capacidad para defender sus ciudades más importantes. Ya lo vimos hace un par de meses en Kabul, en la zona diplomática, en las embajadas, hubo un atentado que verdaderamente fue
bueno, están las embajadas, ¿no? Ahí Claro. debería de ser uno de los lugares más seguros del país. David, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. David Hernández es investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado de la República. Gracias por ayudarnos a entender todos estos conflictos que se están viviendo. Muy buena en el mundo. radiografía. Gracias. Excelente. Gracias, Bueno, hasta vamos. México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar fuga de información sobre las negociaciones del Telecán. La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, será la próxima candidata de Morena a la jefatura de gobierno para las elecciones de 2018. En este momento lo único que les puedo decir es que ya se va a notificar formalmente por parte de Morena y que nos vamos a mantener unidos todos y todas. Asegura Miquel Arriola, director del IMSS, que en lo que va de la presente administración se alcanzó una tasa de crecimiento de 4.5% en el empleo. En el mundo, Nicolás Maduro elimina las señales de televisión colombianas Caracol Televisión y RCN en la programación de paga. Más adelante, Google dona $1 millón para apoyar a comunidades latinas en Estados Unidos. Y en los deportes, este fin de semana se correrá la edición número 35 del Maratón de la Ciudad de México. Ana Cristina Olvera, los últimos acontecimientos de las redes sociales, está lista para cerrar semana también con ustedes. Muy buenos días, Ana Cris, es un placer saludarte. Así es, Omar, muy buenos días, Pati, qué gusto me da saludarlos y saludar a quienes nos sintonizan en la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV. En Facebook Live estamos en Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter las pueden encontrar en @mixaldía. Y vámonos directamente, precisamente a Twitter, porque ¿qué hacer para parar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de todos estos mensajes que a veces se salen de control y que han causado grandes polémicas alrededor del mundo, que han de hecho inventado una nueva forma de gobernar, una nueva forma de hacer diplomacia, todo esto a través de Twitter y pues con comunicaciones no muy diplomáticas del todo? Pues hay alguien que tiene una idea, se trata de un antiguo agente de la CIA, quien inició una campaña de recaudación de fondos para comprar Twitter y así impedir que el presidente Donald Trump lo siga usando. Valerie Plame Wilson inició esta campaña la semana pasada con el tweet: si ejecutivos de Twitter no cierran violencia y odio de Trump, no bloquean la violencia y el odio de Trump a través de esta red social, depende de nosotros. Hashtag comprar Twitter, hashtag vedar a Trump. Esto fue lo que ella escribió en su cuenta de Twitter. La página de GoFundMe de la campaña, cuyo objetivo es recaudar $1.000 millones, dice que los tweets de Trump causan daño al país y ponen a la gente en peligro. Esto expresó la esperanza de que la campaña le permita llegar a ser la accionista mayoritaria de la compañía. Hasta el momento ha recaudado los nada desdeñables $6.000 y pues pretende seguir hasta conseguir el suficiente dinero para ser la accionista mayoritaria de Twitter y así parar a Trump. ¿Usted qué opina? ¿Puede ser esta una buena solución para de una vez por todas acabar con los mensajes de odio, xenófobos y racistas de Trump, además de agresivos a través de la red social? Pues es otra opción. Y bueno, vámonos ahora con Google, porque Google.org está reforzando su lado humano y precisamente en contra de algunas de las políticas o posturas de Donald Trump. La organización donó $1 millón a la Latino Community Foundation, o la Fundación de la Comunidad Latina, esto con el fin de lanzar el primer programa acelerador para apoyar organizaciones que son lideradas por latinos en los Estados Unidos y que apoyan, por supuesto, a las comunidades latinas
en California principalmente. El acelerador de un año, Latino Non-Profit Accelerator, está diseñado para hacer frente a las crecientes demandas de las organizaciones lideradas por los latinos que abordan las desigualdades de esta comunidad en medio de un clima político anti-latino y anti-inmigrante. A través del acelerador, la fundación invertirá ese dinero en 10 organizaciones que están enfocadas a incrementar la tasa de graduados universitarios latinos, la estabilidad económica y el compromiso cívico en las comunidades latinas. Además, les ofrecerán talleres de diseño y de branding. Y bueno, Google.org también acogerá algunos de los talleres del acelerador y otros programas en su espacio comunitario en San Francisco. Pues ahí está un movimiento más que esta empresa tan importante como lo es Google, y a través de su fundación Google.org, pues da en contra de las posturas xenófobas y en este caso específico antilatinas del gobierno estadounidense. Y en otras noticias, pero también de Google, más de 500 aplicaciones maliciosas fueron retiradas de Google Play, ya que contaban con una puerta trasera que permitía instalar spyware con la finalidad de espiar a los usuarios de Android y robar sus datos. El código malicioso instalado en estas aplicaciones fue descubierto por la firma de seguridad informática Lookout, quienes notificaron a Google para que pudiera tomar acciones al respecto. Ahora, tras haber eliminado las aplicaciones maliciosas de la tienda virtual de la compañía, han decidido anunciar este hallazgo, debido a que en conjunto las aplicaciones sumaron más de 100 millones de descargas en todo el mundo. O sea, es muy probable que usted tenga alguna de estas aplicaciones en su teléfono. Fueron clasificadas por diferentes categorías dependiendo del número de descargas. Este software lo que hacía era robar los datos de los usuarios, incluyendo el historial de sus llamadas, la ubicación GPS y un registro de las otras aplicaciones instaladas. Por eso es muy importante recordar que cada vez que bajemos una aplicación a nuestros dispositivos, tenemos que investigarla bien, que averiguar y asegurarnos de que sea una aplicación proveniente de una compañía con buena reputación, con buenas referencias, buenos comentarios de los usuarios, y tener muchísimo cuidado. Esta es la información este viernes, pero nos vemos el lunes con mucho más. ¿Cómo anda la cartelera? Eduardo Marín, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Pati, buenos días, Omar. Pues miren, días. hoy vamos a comentar de una película que está en pocas salas, como siempre ocurre con estas películas que no son de los grandes estudios de Hollywood, pero que es no solamente muy interesante, sino indudablemente relevante. Y nos referimos a la producción francesa El cielo esperará, que narra una historia de palpitante actualidad. El adoctrinamiento mental, el lavado de cerebro que radicales islamistas realizan a jóvenes europeos para fanatizarlos, manipulando su conciencia. El relato aborda la historia de 3 adolescentes francesas que a través de internet y de las redes sociales entran en contacto con los islamistas, y el relato pues es muy actual, cobra peculiar vigencia a raíz de los recientes atentados en Barcelona, que se suman a la larga lista de los últimos años de ataques terroristas en diversas ciudades europeas. Y es un relato que guarda un interés permanente, que es relevante, sabe ser mesurado, guarda equilibrio al manejar un tema pues particularmente difícil, y nos incita a una importante reflexión ética, moral y social. Hay ciertos baches argumentales, pero sin duda es una película eficaz, como decía yo, pues equilibrada, bajo la dirección de la directora francesa Marie Castilla Mention-Char. Es una película sin duda que hay que ver, que a mí me gustó bastante porque es completa, es eficaz, es relevante y sobre todo, repito, es de particular actualidad. Eduardo, y desde tu punto de vista, ¿sí ayuda a entender un poco el radicalismo o mucho el radicalismo de los jóvenes en Europa? No, sin duda lo ayuda a entender porque, como comenté, sí está
pasado este proceso de adoctrinamiento del auténtico lavado de cerebro que hacen con situaciones creíbles, sin excesos, equilibrado, y nos ayuda a entender cómo van a través de las redes sociales, de entrar en contacto en internet, van permeando las mentes, la conciencia pues de jovencitas, o en este caso la historia es de mujeres, pero también hay de adolescentes, hombres de 15, 16 años. Perfecto, pues es una excelente opción, suena muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Muy buenos días. En información cultural, Suiza y México firmaron acuerdos de cooperación en materia de retorno y protección de bienes culturales, así como de creación, producción y distribución cinematográfica. Los convenios fueron firmados por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, María Cristina García Cepeda, y el vicepresidente del Consejo Federal de la Confederación Suiza, Alain Berset, en el Museo Nacional de Antropología. El acuerdo define las nuevas reglas comunes respecto a la importación y a las modalidades de devolución de bienes culturales importados ilegalmente, por lo que constituye una importante contribución a nuestra lucha común contra el tráfico ilegal. Con esta alianza reconocemos que el patrimonio arqueológico, histórico y artístico de los pueblos es parte de su identidad. Afianzar acuerdos como este equivale a trabajar a favor del derecho, la justicia y la legalidad. El escritor, traductor, editor y crítico literario Alberto Manguel ganó el Premio Internacional Alfonso Reyes, que otorga la Secretaría de Cultura y Gobierno de Nuevo León. El galardón distingue a aquellas personalidades que cuentan con una amplia trayectoria en el campo de las humanidades y que han enfocado su talento a los diversos géneros de la escritura y a difundir la cultura humanística universal. Nacido en Buenos Aires, en Argentina, en 1948, Manguel es autor de una copiosa bibliografía en la que sobresale la obra Una historia de la lectura, considerado un clásico en el tema y cuya universalidad le ha valido traducciones a más de 30 lenguas. Frida Kahlo y Diego Rivera son los personajes protagonistas de una ópera en español que se prepara en los Estados Unidos. La compañía Fort Worth Opera, la más antigua de Texas, anunció la producción de Last Dream of Frida and Diego. El dramaturgo Nilo Cruz, ganador del premio Pulitzer, y la compositora Gabriela Frank serán los encargados de elaborar la música y el libreto de la obra. Vamos a dar nacimiento, a dar luz a la ópera en Texas, en los Estados Unidos. Pero la esperanza es que podemos tener una casa aquí también en México. Porque la música sufre si solamente hay nacimiento y entonces muerte. Pero también utilizando todo el mundo folclórico, el mundo lleno de colores, que para mí es bellísimo. Quizás para un público mexicano sea algo mucho más cercano. Parte del talento creativo del montaje se dio cita en el Palacio de Bellas Artes para presentar el proyecto que se desarrollará en torno a la celebración del Día de Muertos. Un tercer personaje importante en la ópera será la Catrina, así como el emblemático mural Sueño de una tarde dominical. Vemos a un Diego al final de su vida, está mayor, enfermizo, y es casi como como si Frida viniera al mundo a guiar a Diego Rivera hacia el más allá. ¿Me llamas, Catrina? Tu querido Diego te llama. No te creo. ¿Te burlas de mí? No. Quiere que regreses al mundo en el Día de los Muertos. Imposible. Con la presencia de la alcaldesa de Fort Worth, Betsy Price, y el cónsul general de México en Dallas, Francisco de la Torre, se realizó la lectura de una escena de la obra. Son Diego y Frida, dos íconos universales de nuestro país, y es también nuestra obligación, incluso te diría moral, ayudar a la ópera de Fort Worth, que tiene este interés en seguir construyendo puentes. Ellos están tendiendo el primer puente. Creo que lo mínimo que podemos hacer es tomarlo y seguir construyendo juntos. Se busca que la producción adquiera un carácter binacional, con el apoyo de instancias oficiales de México y Estados Unidos.
La obra conllevará un proceso creativo de 3 años, por lo que se planea estrenarla en abril de 2020. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Ya está aquí Javier Aranda. Javier, qué gusto que estés los viernes con nosotros. ¿Qué hay que leer? Es un gusto. Bueno, ahora estoy leyendo un catálogo espléndido que es sobre la exposición de Picasso y Diego Rivera. Maravilloso. Fabulosa, por cierto. No, es una gran exposición, y este catálogo da cuenta de eso porque recoge algunos de los documentos que se muestran en el Palacio de Bellas Artes, da cuenta también de las obras que se están exhibiendo. Son más de 100 obras en donde tú puedes ver el desarrollo de estos dos pilares, digamos, de la pintura universal. Los dos, digamos, movieron la tierra tanto en el continente europeo como de este lado del Atlántico, haciendo propuestas muy interesantes que inicialmente compartieron lo mismo. Uno ve, por ejemplo, los dibujos de Rivera y de Picasso en sus inicios y son muy clásicos. Exacto, muy parecidos, además. Son hijos de la academia los dos. Claro. Y después los dos necesitan romper con ese impulso que les había marcado su formación inicial para decir las cosas de otra manera. Quieren romper. Pero lo interesante de esta exposición es que nos muestra que toda ruptura también es la continuación de una tradición. Si ponemos atención, digamos, a los trabajos de Picasso, él rompe formas. El cubismo es precisamente la posibilidad de ver de frente, de lado, de arriba, de abajo a un personaje. Y él dice, yo puedo hacerlo, quiero hacerlo y quiero expresar a través de esta ruptura alguna cosa en particular. En el caso de Diego Rivera, él también entró al cubismo y nos muestran perspectivas diferentes de esta nueva pintura moderna que recoge tradiciones que van muy atrás. Por ejemplo, Picasso va, digamos, a los orígenes ibéricos, llega a Creta, de ahí su tauromaquia fabulosa, y Diego Rivera vuelve a su tradición, pero a la tradición indígena. Muchos se preguntan por qué se puso a tomar modelos indígenas y es precisamente como Picasso para recuperar su pasado, ponerlo en el centro y construirlo con otro lenguaje. Una cosa que sorprende a mucha gente que va a la exposición es que muchos, yo lo vi porque ya he ido 3 veces, dicen, mira ese Picasso y es Diego Rivera. Exactamente, eso te iba a decir. Hay un paralelismo. Hay un paralelismo impresionante entre dos, ¿no? Que esta exposición nos los muestra, cosa que muchos, perdón, pero neófitos no entendíamos. No, yo creo que es una gran oportunidad. Quise hablar de este catálogo porque precisamente la exposición dura hasta el 10 de septiembre. No es común encontrar este tipo de muestras, precisamente porque podemos ver el diálogo. Toda la cultura, todo el arte es un diálogo. Es como los conciertos en donde unos instrumentos tocan unas notas y les contestan otras. Es un ir y venir. En el caso de la pintura también es muy evidente. Y en esta exposición tenemos la posibilidad de ver ese diálogo construido por 2 grandes pintores que reformaron muchas cosas en materia de cultura, sentaron muchas de las bases de la pintura moderna, del arte moderno. Ahora sí que para disfrute de todos, ¿no? Es muestra de que la ruptura también es construcción a partir del pasado. Es una excelente edición precisamente que produce la Secretaría de Cultura junto con la editorial LACMA. Exactamente. Oye, me gustaría hacer una pregunta, a ver si puedes responder con un sí o con un no, nada más. A partir, para no alargarnos tanto, a partir de lo que dijiste hace rato, ¿Picasso sería lo mismo sin los toros? Yo creo que sería otro personaje, pero los toros para mí no es lo más importante. Esa es una búsqueda a su pasado cretense, digamos, o ibérico, pero la gran aportación de Picasso es el cubismo. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Aranda. Y hay que ir a la exposición, que es impresionante, de verdad, y que va a estar hasta el 10 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes. Y este viernes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto recibirá las cartas credenciales de los nuevos embajadores, esto en Palacio Nacional. Vamos ahora al resumen. El senador Emilio Gamboa Patrón dijo que el candidato presidencial del PRI puede estar entre los secretarios Meade, Narro, Chong y Nuño. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de 556 casillas de la elección a gobernador en el Estado de México. México, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo de confidencialidad para evitar fuga de información sobre las negociaciones del Telecán. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien le expresó su total apoyo.
En el mundo, en Brasil, más de 40 personas murieron luego de registrarse 2 naufragios en menos de 48 horas. El escritor Alberto Manguel ganó el Premio Internacional Alfonso Reyes, que otorga la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado de Nuevo León. Y en los deportes, el técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dio a conocer la convocatoria para afrontar los próximos juegos de eliminatoria mundialista. Despidamos con calma. Así es. Y bueno, pues qué bueno, Javier, que nos recordaste que hay que ver esta exposición. De verdad que vale mucho la pena, la de Palacio de Bellas Artes. No hay muchas como esta. No, impresionante. En el mundo. En el mundo. Oye, pues gracias a todos ustedes que nos acompañó esta semana, ¿no? Así es, fue un placer informarles. Nos vemos el próximo lunes. No se pierdan el Maratón de la Ciudad de México. Va a estar muy interesante, Daniel. Sale del 20 de noviembre y llega a CEU, a la Ciudad Universitaria. Que además levanta mucha expectativa porque... es lo que se corrió en 68. Es el la ruta. ¿En qué letra de la medalla vamos? La C. La C. El próximo año, para los que no hayan tenido alguna letra, les informo desde ahorita que van a poder, si se registran, van a poder ir por la letra que les haya faltado. Si por alguna razón no pudieron, se enfermaron, estaban de viaje y no corrieron alguno de estos maratones, ahí se les va a poder. Sí, fue una iniciativa del comité organizador que cada año iban a dar una letra como medalla, así que van en la C, el próximo año serán ¿Una letra de qué palabra? De México, del país. Nunca dijeron la palabra. Bueno, pues gracias a ustedes por su atención. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Chao.